Hace una vez en el fondo del océano. La vida es una aventura única en el cosmos. ¿Cómo y por qué nuestro planeta ha sido la cuna de la vida? Este viaje al centro de la vida comienza ahí donde la Tierra ha guardado los rastros de su más antiguo pasado. White Island es una pequeña isla situada en la región volcánica al norte de Nueva Zelanda. El suelo de esta pequeña isla, de unos cuantos kilómetros de circunferencia, está impregnado de sulfuro de hidrógeno y de ácido sulfúrico. Esas materias han sido emitidas por el cráter que arroja un vapor ardiente. En este lugar existen las condiciones para que aparezcan las primeras manifestaciones de la vida. El azufre, pegado a la superficie de la roca, está expuesto a un chorro de vapor de más de 100 grados centígrados. En los inicios de la vida, la mayor parte de la Tierra se parecía a este sitio. Es agua hirviente compuesta de sulfuro de hidrógeno. ¿Cómo puede nacer y prosperar la vida en un medio así? Los organismos en forma de bastoncillos que se agitan en esta gota de agua tienen la respuesta a esa pregunta. Son bacterias que se desarrollan en un agua cargada de sulfuro de hidrógeno, calentada a 100 grados centígrados. La primera forma de vida que apareció en la Tierra se parece a estas bacterias. Los ancestros de todas las células vivas nacieron en este ambiente que parece muy inhospitalario. El planeta Tierra, cuando nació, hace 4.600 millones de años. Su superficie era un océano de rocas fundidas. Millones de años después, cuando nuestro planeta se enfriaba lentamente, una tremenda cantidad de vapor se elevó al cielo y se condensó. Después, volvió a caer sobre la Tierra en forma de una lluvia torrencial. Al final de ese diluvio, aparentemente sin fin, había nacido el océano original. Arriba de ese océano, la atmósfera contenía amoníaco, metano y gas carbónico. Los rayos del sol llegaban con dificultad a la Tierra en esa época. El sol estaba oculto por espesas nubes. El cielo tenía un color naranja. La temperatura del océano era superior a los 150 grados centígrados. Y en esa inmensa cuna ya estaban reunidos todos los elementos necesarios para la vida. ¿Cómo fue que esos elementos que habrían de generar la vida se acumularon en el océano? Un día de otoño de 1969, un meteorito parcialmente destruido al contacto con la atmósfera se estrelló en un pequeño pueblo australiano. Bang, up went the big boom. ¡Pum! La nube de la gran explosión se elevó muy alto sobre el pueblo y no sabíamos qué era. Yo me pregunté si la Tercera Guerra Mundial había comenzado o algo por el estilo. Los fragmentos de ese meteorito llegado del espacio fueron enviados a la NASA, donde los científicos penetraron los secretos de su composición. La NASA en esa época intentó sin éxito hallar rastros de vida en las piedras traídas de la Luna
Y de pronto, al analizar ese trozo de materia llegado del cielo, los investigadores descubrieron moléculas biológicas de aminoácidos. Los elementos de la materia viva sí existían en el espacio. Ahora tenemos la prueba absolutamente indiscutible, que compuestos orgánicos de una considerable complejidad, unidos a productos bioquímicos, habían sido sintetizados en otro sitio, fuera de nuestro sistema solar, por medios completamente naturales. Por lo tanto, es posible que la hipótesis de que los compuestos orgánicos se hayan reunido también en la Tierra, mucho antes del origen de la vida, sea la hipótesis correcta. Poco tiempo después del diluvio, cayó una avalancha de meteoritos en el océano primigenio. Esos meteoritos estaban repletos de todos los ingredientes necesarios para la vida. Al mismo tiempo, la energía del rayo y los rayos ultravioleta produjeron reacciones químicas que aportaron los elementos que faltaban. Hace 4.500 millones de años, un asteroide del tamaño del planeta Marte chocó contra la Tierra. Ese terrible impacto gigantesco tuvo considerables consecuencias en la historia de nuestro planeta. El impacto fue tan violento que literalmente pulverizó una parte de la Tierra. Los restos fueron lanzados al espacio, donde se juntaron por el efecto de sus fuerzas gravitacionales, y nació la Luna. Esa colisión también dejó huellas importantes en el fondo del océano, donde se formaron hileras de chimeneas que lanzaban materia proveniente del centro de la Tierra. La luna que gravitaba sobre el océano primigenio ocupaba un sitio importante en el cielo. La distancia que la separaba de la Tierra era entonces 2 veces más corta que ahora. La fuerza de atracción ejercida por ese gigantesco satélite provocó que se elevaran olas inmensas en el océano. Las mareas eran mucho más fuertes en comparación de hoy, con una decena de metros de diferencia entre el flujo y el reflujo. Fue en este océano de movimiento perpetuo que las reacciones químicas en cadena harían nacer la vida. El océano primigenio contenía sustancias que hoy son tóxicas para el hombre, como el cianuro de hidrógeno o el cianuro de potasio. Esas minúsculas moléculas, al combinarse con otras, generaron nuevos compuestos químicos y al reunirse, estos últimos condujeron tal vez a la creación del ADN, la molécula indispensable de toda forma de vida. Los elementos estaban presentes, pero aún no eran sino materia inerte. Seguía faltando algo para crear la vida. El paso de mineral a biológico sigue siendo, para los científicos, un gran misterio. El Dr. Dimmer es uno de esos investigadores que ha consagrado su vida para resolver ese enigma. Escuchen. La música que él compuso es la transposición en forma de sonidos de los signos inscritos en el ADN humano. El ADN, o ácido desoxirribonucleico,
está presente en forma de una larga molécula en el núcleo de cada una de nuestras células. Contiene una serie de 3.000 millones de elementos que, como las letras, se unen para formar 100.000 palabras llamadas genes. Si transportamos esos signos para escribir una partitura musical, ese código genético parece maravillosamente armonizado. ¿Cómo y dónde apareció el ADN? El Dr. Dimmer opina que la enorme luna que se elevaba sobre el océano primigenio fue un factor esencial en la creación de la vida. Es muy posible que la antigua luna y el movimiento de las mareas hayan desecado los embalses de agua y provocaran una reacción en un medio concentrado. Ese es el papel que sin duda tuvo la luna. Sabemos que el océano primigenio rebosaba de todos los ingredientes necesarios para la vida. Las olas rompían sobre las rocas, creando cantidades incalculables de minúsculas burbujas. Entre esas burbujas, algunas no estallan y llegan a fijarse en las rocas. Las olas, al estrellarse, acumulan y concentran los materiales necesarios para la vida en esas burbujas, protegidas por sus membranas. El Dr. Dimmer ha recreado esos fenómenos tales como se pudieron producir en el océano original. La superficie de la burbuja está aumentada para hacer notar su membrana. Esta imagen muestra claramente cómo la materia circundante es absorbida por esta membrana. En cierto sentido, lo que tenemos es un medio ambiente en miniatura. Reacciones en cadena en un espacio cerrado. Sin ese medio ambiente que abriga a esas moléculas, éstas se diluirían y desaparecerían. Y aquí tenemos un espacio cerrado e idéntico. En el interior de ese pequeño espacio, los elementos no cesan de combinarse en todas las formas posibles. Y fue así como un buen día formaron el ADN. Esa es la hipótesis imaginada por el Dr. Dimmer. Se cree que la primera forma de vida era muy simple. Un conjunto de moléculas envueltas en una membrana, pero que eran capaces de reproducirse al dividirse para formar seres completamente idénticos. Hace 3.800 millones de años, la vida se expandió bajo la mirada de una luna gigante. Poco tiempo después de su aparición, los seres animados comenzaron a evolucionar y a diversificarse. En la actualidad, ciertas formas de vida primigenia siguen presentes en el fondo de los mares. En 1991, una erupción volcánica submarina trastornó el fondo del océano en una región situada a 800 kilómetros de la costa mexicana. Las profundidades del mar volvieron a su estado en el mundo primigenio. Desde esa erupción, los científicos observan sin cesar el fondo del mar.
A 2.600 metros de profundidad, la cámara capta los restos del flujo de lava que, según parece, sigue extendiéndose. Se ve claramente el humo negro que sale de las enormes chimeneas. Ese humo contiene una gran cantidad de sulfuro de hidrógeno producido por las reacciones del agua de mar con la lava. Tal vez el mar tenía este aspecto cuando apareció la vida. Una placa que estuvo una semana en el fondo del mar es subida a la superficie. Y vemos que una enorme cantidad de bacterias ha proliferado. Los grandes abismos que mucho tiempo se creyeron sin vida, en realidad rebosan de bacterias y su capacidad de reproducción rebasa totalmente la expectativa de los científicos. Este estudio ha permitido descubrir que proliferan al contacto con el sulfuro de hidrógeno. Se piensa ahora que las bacterias nutridas con sulfuro de hidrógeno fueron los primeros organismos vivientes. Durante mucho tiempo se creyó que la fotosíntesis, que depende de la acción de la luz, era el origen de toda la vida. Ahora sabemos que esas bacterias lograron, sin luz, a partir de un mineral inerte, generar su propia energía y después prosperar. Ese prodigio se llama quimiosíntesis. Esas bacterias que comenzaron a vivir hace 3.800 millones de años evolucionaron muy rápido, adoptando las formas más variadas. Algunas se rodearon de caparazones rígidos, mientras que otras conservaron una membrana flexible. Esas bacterias son nuestros ancestros más lejanos. La Tierra tiene una edad de 4.600 millones de años y en la actualidad está rodeada de una atmósfera rica en oxígeno. Muy al principio, ese oxígeno no estaba presente en la atmósfera. El oxígeno, que favorece todas las formas de combustión, era un gas tóxico para los primeros seres vivos. Pero ahora, casi todo ser animado depende del oxígeno para sobrevivir. La Tierra tiene en nuestros días entre 10 y 30 millones de especies de seres vivos, de los cuales solo 1,5 millones han sido descritos. La mayoría de esas formas de vida utilizan el oxígeno para producir la energía necesaria para todas sus actividades. Sin embargo, ese oxígeno era un veneno para las primeras bacterias que aparecieron en el océano primigenio. ¿Cómo es que un gas inicialmente tóxico se volvió indispensable? ¿Cómo y cuándo se produjo un cambio así? Muy al principio, la Tierra estaba envuelta en espesas nubes. Fue preciso esperar la formación de los continentes para que apareciera el oxígeno que limpió el cielo. Los continentes se acercaban unos a otros y lentamente entraron en colisión para formar progresivamente una masa cada vez más importante. El calor despedido por la formación de esa masa liberó una gran cantidad de gas carbónico, que es en lo que iba a convertirse en nuestra atmósfera. La superficie del continente estaba constantemente expuesta al viento y a la lluvia. El polvo, soltado por esa erosión, fue arrastrado al océano. El viento y la lluvia aportaron grandes cantidades de calcio y de sodio que el mar primigenio tenía en muy baja proporción.
Estos elementos comenzaron a absorber el gas carbónico. El gas carbónico formaba entonces alrededor de la Tierra un efecto de invernadero que impedía que el calor escapara. La absorción de ese gas carbónico disminuyó el efecto invernadero y el planeta se enfrió. Simultáneamente, las espesas nubes se disiparon y la luz del sol comenzó a brillar directamente sobre el mar. Este cambio de ambiente iba muy rápidamente a jugar un papel importante en la actividad de la vida. Los vestigios del más viejo continente de la Tierra se encuentran en Pilbara, en Australia Occidental. Los aborígenes de esta región dicen que la Tierra nació de un perro. Gingo, el perro mítico, comenzó un día a cantar y la tierra se elevó. Aparecieron las serpientes y los canguros y toda la creación regresará a la tierra en forma de rocas. Otro cántico dice que las llamas iluminaron el mundo con un rayo y que todos los animales se sorprendieron. Hace 3.500 millones de años, esta región formaba el fondo de un mar poco profundo. En octubre de 1992, fueron descubiertos aquí los fósiles de un organismo muy especial. Esto contiene microfósiles de una edad de cerca de 3.460 millones de años. Son muy antiguos. Es una de las más viejas rocas presentes en la Tierra y podemos ver claramente inscritos en su superficie los vestigios de su antigua vida submarina. Estas rocas, donde hallaron los fósiles de un microorganismo del tamaño de apenas una centésima de milímetro, que data de hace 3.500 millones de años. Partiendo de los análisis de la roca circundante, se pudo probar que esta vida ínfima perteneció al grupo de las cianobacterias. Estas últimas son capaces de dominar la fotosíntesis, es decir, utilizar la luz para nutrirse, liberando al mismo tiempo oxígeno separado del carbono. Estas bacterias están unidas como las perlas de un collar. Las que viven en la actualidad se parecen a sus ancestros de hace 3.500 millones de años. Gracias al sol, las cianobacterias inventaron un ingenioso sistema que les permite alimentarse a partir del agua y del gas carbónico. En el momento en que la luz del sol logró llegar a la Tierra, cuando el nacimiento de los continentes, las cianobacterias reaccionaron estupendamente bien a ese cambio. La vida hizo entonces un avance increíble. Cuando la superficie de la cianobacteria es agrandada, vemos que aparecen una serie de elementos que transforman la luz en energía, al estilo de un captador solar. Al tomar del gas carbónico el carbono necesario para su alimentación, la cianobacteria libera el oxígeno. Ese oxígeno respirado por otros seres vivientes producirá de nuevo gas carbónico. La vida inventó así un ciclo perpetuo que le permite explotar la energía sin agotarla. Hace unos 2.700 millones de años, los mares interiores se formaron en las depresiones de los continentes. En Australia Occidental, uno de esos mares está ahora desecado. Sobre la ladera de una montaña expuesta a la luz, una capa de tierra negra se extiende hasta el infinito.
La composición de esa tierra negra ha sido estudiada por los investigadores del Instituto Universitario Oceanográfico de Tokio. Sí, es completamente negra. El color se queda en la mano. Esta tierra contiene mucho carbono. De hecho, es muy parecida al carbón de leña. Y es esta materia orgánica la que en ciertas condiciones será el origen de la formación del petróleo. Después de 4 años de investigaciones, el profesor Taira y su equipo llegaron a la conclusión de que ese suelo fue formado por la acumulación de los innumerables restos de las cianobacterias. Esta capa tiene 40 metros de espesor. Hace más de 3.000 millones de años había aquí un increíble vivero de cianobacterias. La superficie sobre la que me encuentro ahora es el fondo del mar primigenio. La capa se extiende hasta el horizonte. En otras palabras, opino que en esa época las cianobacterias se habían multiplicado y extendido por todo el mar. Ese mar no estaba desprovisto de vida, todo lo contrario, rebosaba vida. Y es lo que acabamos de constatar. La proliferación masiva de las cianobacterias en esta región cubría toda la superficie del mar hace 2.700 millones de años. Fue la primera explosión demográfica sobre nuestro planeta y a su tiempo, el medio ambiente terrestre iba a transformarse por completo. Estamos en Hamelin Pool, al oeste de los vestigios del antiguo continente de Pilbara. Aquí las cianobacterias que vivían en los mares primitivos proliferan todavía en la actualidad. Numerosas cianobacterias viven sobre la superficie de la roca sumergida. Cuando nos aproximamos a la roca, vemos muchas burbujas de oxígeno. Las cianobacterias expulsan el oxígeno en el mar, un producto derivado de la fotosíntesis. El antiguo mar comenzó a desbordar el oxígeno emitido por las cianobacterias. El oxígeno producido así reaccionó con el hierro marino para formar una gran cantidad de óxido que se depositó sobre los lechos marinos. El color rojo de la tierra de Pilbara se debe a la gran acumulación de hierro oxidado que se produjo en esa época. La mayoría de los depósitos ferrosos conocidos en el mundo de hoy son el producto de la reacción entre el oxígeno emitido por las cianobacterias y las partículas de hierro acumuladas antiguamente en el fondo del mar. Poco a poco, los continentes en plena expansión y las cianobacterias productoras de oxígeno conjugaron sus acciones para transformar nuestro mundo. Nuestro planeta de cielo naranja, que gravitaba alrededor del Sol, se transformó entonces en el planeta azul que habitamos hoy.
¿Qué fue de las bacterias que sobrevivían en el sulfuro de hidrógeno en el momento de la gran transformación del medio ambiente terrestre? Vamos a ver que su suerte está íntimamente ligada a la aparición del hombre. El desarrollo de las cianobacterias transformó el mar en un medio rico en oxígeno. Pero ese oxígeno era un gas altamente tóxico para las bacterias del antiguo mar que vivían del sulfuro de hidrógeno. Esas partículas negras que se desplazan en redondo representan la forma más antigua de vida. Esta burbuja esférica está llena de oxígeno. En cuanto las bacterias están expuestas a ese gas, su actividad disminuye y muchas de ellas mueren. ¿Cómo es que esas bacterias lograron superar tal catástrofe? Las bacterias de membrana suave adoptaron una estrategia de supervivencia que consiste sencillamente en alejarse todo lo posible de las fuentes de oxígeno. Durante ese tiempo, las bacterias de caparazón duro se comportaron como pioneras y resistieron las transformaciones del medio. En vez de exiliarse, siguieron ocupando ese ambiente peligroso lleno de oxígeno. El delta del Ebro desemboca en el Mediterráneo. La gente de aquí lo llama los cuernos del toro. Las aguas sucias vertidas al río se estancan y las bacterias se multiplican. En el fango, unos microorganismos del mar primigenio sobreviven hoy todavía. Esta parte del delta estaba invadida de cianobacterias. El oxígeno que ellas producen impregnó el medio ambiente y podemos ver aquí cómo afrontaron la situación los microorganismos. Una bióloga de renombre mundial, la doctora Lynn Margulis, piensa que el estudio de las bacterias nos permite reconstruir el proceso que es el origen de toda vida. Cada una es sumamente diferente. Nunca se ha estudiado eso. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Dónde hay dinero para jugar con el fango? Hay que alimentar a esa gente que va a fabricar otra gente que va a arruinar a la tierra. La capa verde está compuesta de cianobacterias. La de abajo, la capa oscura, más gruesa, está formada por una colonia de bacterias alimentadas con sulfuro de hidrógeno. Ahí, en ese depósito negro de varios centímetros de espesor, viven las bacterias que existían en los antiguos mares. Cuando las especies animales se apagan, desaparecen. Cuando las bacterias cambian, conservan a las antiguas y agregan nuevas. No hay pérdida en absoluto. Estas anaerobias son como eran al principio. Cuando vemos de cerca esa alfombra verde, notamos que una capa rosa está intercalada entre la capa verde superior y la negra inferior. Se encuentra, por lo tanto, entre las cianobacterias que producen el oxígeno y los organismos que se nutren del sulfuro de hidrógeno. La doctora Margulis se interesa muy especialmente en esta capa rosa. En esta capa, la doctora Margulis ha descubierto unas bacterias de comportamiento extraño. El largo filamento verde en el centro de la pantalla es una cianobacteria. Las pequeñas bacterias que la rodean no parecen armadas para resistir el oxígeno. Deberían morir al contacto con él. No obstante, ellas se dirigen hacia esta fuente de oxígeno. La doctora Margulis opina que pasó un fenómeno similar en el océano primigenio. ¿De qué están hechos los termiteros? Se componen de excremento de termitas. La colonia produce tanta materia fecal que debe reciclarla. Del mismo modo, las cianobacterias que producen una gran cantidad de oxígeno, un gas muy reactivo, saben utilizarlo.
Y las bacterias vecinas, que no eran cianobacterias, también han desarrollado técnicas para utilizarlo. La combustión de la materia orgánica con el oxígeno produce una gran cantidad de energía. Lo sabemos gracias al fuego, por ejemplo, que consume oxígeno. En el caso presente, los desechos se han convertido en material de primera necesidad. Entre las primeras bacterias que se sumergieron decididamente en ese medio rico en oxígeno, algunas, después de varias tentativas, lograron adaptarse. Aprendieron a utilizar el oxígeno que para ellas era un veneno. Utilizar el oxígeno en vez del sulfuro de hidrógeno multiplica por 20 la producción de energía. Resultado, la capacidad de acción aumenta enormemente. Gracias a la formidable energía proporcionada por el oxígeno, aparecieron feroces bacterias carnívoras. Como podemos observar, esas pequeñas bacterias inquietas y agresivas atacan a organismos más grandes que ellas. Les desgarran sus membranas, se introducen en las células y devoran los genes. Sin duda, es la enorme cantidad de materia y energía proporcionadas por el oxígeno lo que creó a esas bacterias voraces. En su medio ambiente rico en sulfuro de hidrógeno, las bacterias de membrana flexible han sido también agredidas. Tuvieron que luchar por sobrevivir frente a las bacterias de caparazón duro, excitadas con el oxígeno. Tal vez fue para defenderse mejor que las bacterias vecinas se unieron entonces. El nuevo organismo producto de esa unión conservó el ADN central, que envolvió después en una membrana. Así nació el núcleo de la célula. La Tierra, en su medio ambiente rico en oxígeno, creó entonces dos organismos de características distintas. El primero utiliza el oxígeno para producir una formidable energía. Este proceso le permite reciclar los desechos y, por lo tanto, economizar energía. Esta bacteria se convierte en una fábrica viva de energía. El segundo organismo, compuesto de varias bacterias reunidas, ha reagrupado en su centro los filamentos del ADN proveniente de cada microorganismo. Así creó el núcleo celular que almacena todos los informes genéticos, un verdadero banco de datos. Medios de vida muy variados se formaron sobre nuestro planeta. Hoy día, tal vez existen sobre la Tierra más de 30 millones de especies de bacterias, plantas y animales. Nosotros, los humanos, somos una de esas especies. Nuestro cuerpo está constituido partiendo del mismo sistema celular que las otras formas de vida. En el interior de cada una de nuestras células se encuentra el núcleo. Como un enorme banco de datos, el núcleo contiene todos los informes genéticos. Esos informes están organizados. El hombre tiene 23 pares de cromosomas, es decir, 46 cromosomas que portan los genes cuyos efectos se combinan para dar el color de los ojos, por ejemplo. Los elementos que vemos moverse alrededor del núcleo son las mitocondrias. Ellas utilizan el oxígeno para producir toda la energía necesaria para la célula. El núcleo y las mitocondrias son los descendientes de las dos clases de bacterias que vivían en el fondo del océano primigenio hace 2.000 millones de años. ¿Cómo es que los descendientes de las dos bacterias que vivían en competencia terminaron por coexistir? Un investigador ha observado en directo este extraño fenómeno. Ha visto a dos microorganismos antagónicos iniciar esa asociación de vida que llamamos simbiosis. Es el Dr. Kwang Yeon de la Universidad de Tennessee. La historia se remonta a 1969. El
El doctor Yeon estudiaba la ecología de las amibas. Había recogido esos organismos unicelulares en diferentes lagos. Un día, la mayoría de las amibas que él cultivaba fueron infestadas por bacterias tóxicas y comenzaron a morir. Cuando extraía una a una de sus cultivos las amibas muertas, descubrió un curioso fenómeno. Aunque infestada, una de las amibas logró sobrevivir. Al observarla atentamente, se dio cuenta de que contenía bacterias, y fue gracias a esas bacterias que la amiba logró sobrevivir. El doctor Yeon decidió intentar un experimento. Retiró las bacterias que vivían en el interior de la amiba, y la reacción fue inmediata. En cuanto extrajo las bacterias, la amiba perdió su energía y murió. La amiba no pudo sobrevivir sin las bacterias que contenía. Del mismo modo, las bacterias dependen de la amiba. Las hemos aislado, pero no hemos logrado cultivarlas. Solo viven con las amibas. Ellas reciben algo de la amiba. Es una especie de intercambio. En efecto, hemos podido observar que las amibas producen unas proteínas que son integralmente utilizadas por las bacterias. Se trata sin duda de un intercambio. Sin duda, en el océano primigenio se produjo un fenómeno parecido al que observó el doctor Yeon. Hace 2.000 millones de años, ciertas bacterias simples fueron tragadas por bacterias dotadas de un núcleo. La simbiosis resultante podría ser el origen de las células que componen nuestro cuerpo. Esta célula real es parecida a la que produjo la fusión de la bacteria con núcleo y las bacterias que utilizan oxígeno. El núcleo central estaba rodeado por mitocondrias producidas por las bacterias nutridas de oxígeno. Las mitocondrias se multiplican por división. Una célula humana contiene más de 2.000. Fue así como nació un nuevo organismo dotado de un núcleo y que utilizaba el oxígeno. Todo lo que vive sobre la Tierra, a excepción de las bacterias, es producido por la simbiogénesis. ¿Qué significa eso? Quiere decir que los organismos de naturaleza muy diferente se unen para componer un nuevo ser viviente. Los expertos en informática están especialmente familiarizados con esta clase de eventos. No se fabrica un módem de la nada, ni tampoco un disco duro. Se mezclan los elementos que existen ya y esa recomposición permite obtener un nuevo elemento. Eso se llama sinergismo, la producción de un cuerpo o de un nuevo objeto a partir de varios elementos preexistentes. Las células son microcosmos en perpetua expansión. Nuestra existencia misma es la imagen de ese microcosmos. El núcleo envía órdenes basadas en las instrucciones codificadas en el ADN. Para permitir una buena ejecución, las mitocondrias producen la energía necesaria para la célula. Estos dos microorganismos, al cumplir cada uno con su función, permiten todas las actividades de los animales y de las plantas.
Con la energía proporcionada por las mitocondrias, la célula puede desarrollarse, diversificarse y reaccionar a las transformaciones del medio. En el mar, sobre la tierra o en el cielo, la vida inventa las formas más diversas para adaptarse a medios diferentes. Las células son la base de la riqueza del mundo viviente. Las células formadas a partir de los microorganismos primitivos componen los organismos de las plantas y de los animales, incluido el hombre. Nuestro planeta viviente es único en todo el cosmos donde los seres vivos coexisten y cohabitan. El submarino Alvin explora el océano a 2.600 metros de profundidad. De pronto, ante los ojos de los científicos, se revela un espectáculo extraordinario. En 1991, tan solo 4 años después de la erupción volcánica que trastornó y desertificó estos fondos submarinos, hay organismos que ya se desarrollaron. Algunos de ellos nunca antes habían sido observados. Otra sorpresa para los científicos, ya se ha creado una relación entre estos organismos, entre los cuales se encuentran las bacterias. Incluso en el fondo del océano, a 2.600 metros de profundidad, es el sistema de simbiosis el que se ha impuesto. Los biólogos han llamado génesis a este extraordinario oasis de vida en la oscuridad de los abismos. Desde el nacimiento de la vida en el océano primigenio hasta la aparición de las células que componen nuestro cuerpo, han transcurrido 2.000 millones de años. Un largo periodo de evolución durante el cual los microorganismos inventaron e impusieron el principio fundamental de la coexistencia. En nuestro próximo episodio veremos cómo se ha diversificado la vida. Hace